Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Sin Escamas, el podcast de Salmon Expert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Escamas, el penúltimo capítulo del año, pero no de la temporada, no, hasta aún sigue. Todavía van a tener el honor de verme un tiempito más. Hoy, como es costumbre, tendremos una conversación franca y relajada, pero de salmón cojo, porque vamos a darle el espacio que se merece a esta noble especie. Ustedes ya me conocen, soy Loreto Apel-Stefoni, periodista Salmon Expert, y los invito a quedarse y no perderse la entrevista de hoy, que va a estar buenísima. Pero antes de comenzar la entrevista, te voy a contarles que Sin Escamas está auspiciado por Aquaterra de Nucid, Omega 3 Canola Oil, una fuente renovable de Omega 3, Nurturing Land and Sea. Me acompaña hoy día un joven y destacado profesional de la industria salmonicultura que ha hecho una fructífera carrera en la industria del salmón. Es médico veterinario de la Universidad Católica de Temuco y magíster en nutrición acuícola de la Universidad Austral de Chile. Comenzó su trayectoria profesional como asistente de salud en Salmones Antártica, para luego desempeñar los cargos de asistente de bioseguridad, médico veterinario en el área Aysén y jefe de regulaciones en Mainstream Chile, lo que actualmente es Cermaq. Luego de ello, se desempeñó como jefe de salud y subgerente técnico en Salmones Aysén, y desde 2017 es el actual gerente técnico de la compañía Salmonicultura, donde además, hace un año, está a cargo de la vinculación con las comunidades. Estoy muy contenta de conversar hoy día con David Garrido Ferreira. ¿Cómo estás, David? Qué gusto tenerte acá, aquí en Sin Escamas. Muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por lo de joven. Pero sí, obvio, yo creo que no es ser más joven. Oye, David, mira, yo te voy a confesar, y yo siempre le cuento a los auditores que si conozco o no conozco a la persona que voy a entrevistar. Y la verdad es que yo a David no lo había entrevistado nunca. Esta es mi primera vez que lo voy a entrevistar, porque yo estaba pensando ya, he hablado de las truchas, he hablado en casi todo se habla del salmón atlántico, pero necesito a alguien que me hable de cojo, porque también tenemos cojo y aquí producimos harto cojo. Entonces le escribí a David así, pensando en vez de contestar, diré que sí, diré que no, dijo, feliz voy, y aquí está con nosotros hoy día conversando de Sin Escamas. Pero obviamente, como siempre, antes de entrar en materia, queremos conocerte un poquito más, David, saber qué hay más allá de lo profesional, tus gustos, tus hobbies. Estuve leyendo por ahí que te gusta la fotografía, la jardinería, que hablas inglés. Cuéntame un poquito, para que todos te conozcamos. Bueno, ¿de qué? ¿De mi hobby? De tus hobbies, de tu vida familiar, de tus intereses. Sí, bueno, yo vivo en Puerto Montt, soy originario de Temuco, nací allá, estudié allá toda mi vida. Y de ahí me vine a trabajar a los salmones. Como veterinario tengo experiencia en peces, soy como un especialista en peces. Tengo acuarios, soy acuarista. Ya. Y claro, me gusta la jardinería. Siempre digo que si no fuera veterinario, sería jardinero. En otra vida o quizás en esta cuando sea más adulto, más viejo. Pero sí, me encanta la jardinería, me gusta mucho plantar flores, árboles. Y la fotografía es un hobby que también desarrollo por el tiempo que tengo cuando viajo y puedo ver tantos paisajes y momentos Ya. en lugares bonitos. Así que eso es lo que me gusta mucho. Sí, pues y la zona tiene digamos, para esos dos hobbies tiene potencial, porque en esta época ya empiezan a salir las flores, estamos ya con la época de calorcito, sol, y se empieza a ver todo florido, todo colorido, y los paisajes que tenemos acá también me imagino que tú por tu trabajo también has conocido rincones que uno nunca se esperaría que conocería. En la región de Aysén, sobre todo, hay lugares que no ha visitado nadie y uno puede conocer y mostrárselos al mundo, porque al final en las redes sociales uno comparte Claro. y por lo general mis amigos, mis familiares se sienten como felices de poder ver esas imágenes de lugares que no han conocido. Claro, conocer el país a través de tus fotografías también debe ser rico. Y, ¡ay, qué lindo lugar visitaste! Qué bonita experiencia! Sí. O sea, a mí también me tocó en un trabajo que tuve anteriormente en el servicio público también conocer lugares que, estando en la región, nunca los había conocido. Y es como, wow. Y estando al lado y son maravillosos, son hermosos y la gente es muy, muy cálida. David, tu carrera profesional la has desarrollado con foco en la salud de peces, la regulación sanitaria, certificaciones y la bioseguridad. Me imagino que este tema hace 15 años cuando tú comenzaste era totalmente diferente a cómo se aborda ahora.
¿Cómo definirías esta evolución de estos temas tan grandes que ahora son súper importantes y que la industria del salmón les pone harto foco? Mira, yo creo que cuando partimos hace 15 años atrás, bueno, yo llegué de hecho a hacerme cargo de algo que no existía y a apoyar en un inicio como asistente, ¿no? En un área que no existía, no había bioseguridad, no se entendía muy bien por qué se tenía que aplicar bioseguridad en los peces, por ejemplo, porque la verdad es que la industria era una industria que estaba viviendo como otros momentos y la crisis del virus Giza, que siempre recordamos como la gran crisis de la industria, nos trajo un poco a entender que esto era algo que teníamos que aplicar. Yo diría que hoy día, 15 años después, es algo que las nuevas generaciones o personas que no conocieron ese inicio lo ven como algo que ya está instaurado. Claro. Y diría que también un poco nos hemos ido corriendo hacia el otro extremo, que es como irnos muy allá y tenemos que un poco hoy día, y es lo que estamos haciendo como industria, volver a decir, bueno, qué es lo práctico, qué es lo que se necesita y qué cosas quizás las hicimos porque teníamos un momento crítico donde teníamos que controlar una enfermedad que era muy, muy, muy dramática, ¿no es cierto? Que no afectaba al cojo, eso es importante decirlo, y por lo tanto, también cuando yo llegué a trabajar en la industria no entendía por qué la bioseguridad se aplicaba al Atlántico y al cojo no mucho. Pero hoy día la bioseguridad se aplica a todas las especies porque las enfermedades afectan a todas las especies. O sea, el cojo tiene otras enfermedades que también se manejan con bioseguridad, con no sé, condiciones sanitarias que sean y ambientales que sean óptimas. Entonces diría que hoy día estamos en una posición como industria mucho, mucho mejor. Sí, mucho más sólida, más madura. De todas maneras, y bueno, los esfuerzos que se están haciendo en diferentes iniciativas, no solo, o sea, por empresa y por industria en general, todas las informaciones que tenemos, todos los temas de innovación, tecnología, startup, que están apuntando a eso que son los grandes dolores de la industria. David, como dije en la introducción, tendremos una conversación sobre salmón cojo. Y aquí está la especie con la que más te has familiarizado en los últimos años. Y pensando en el común de la gente, que la gente dice, salmón, hay mucha gente que no sabe diferenciar el Atlántico, el cojo y la trucha. Todos dicen, salmón. Yo también a veces me cuesta diferenciarlo, lo confieso. Pero ¿qué podríamos destacar del salmón cojo que le hace una especie bastante apetecida en ciertos mercados como asiáticos sobre todo? Que a veces lo comen Japón, sobre todo. Japón es el mercado para el salmón cojo y que tiene una proyección muy interesante. Así como en fácil, ¿qué podrías destacar tú del salmón cojo? El salmón cojo yo diría que es un pez noble, yo siempre le doy esa característica. ¿Y por qué lo digo como noble? Porque es un pez bastante robusto, es un pez que crece rápido en comparación con el salmón del Atlántico. En el mar toma 8 a 10 meses tener un pez de 4,2 kilos más o menos, y en el Atlántico eso toma entre 12 hasta 15 meses llegar a peso de cosecha. La verdad es que nosotros igual hemos ido innovando en el último tiempo en lo que es la cosecha y el peso. Históricamente el cojo se cosechaba un poco más chico, 3 kilos, 3,2 kilos, porque los mercados eran lo que querían, era para poder hacer las porciones que consumían en Japón, ese es el peso estándar. Pero la verdad es que la industria y sobre todo la empresa en la que yo trabajo ha ido un poco impulsando que se pueda llegar a pesos mayores, obviamente por un tema de costo y porque también eso nos ayuda a buscar otros mercados y no solamente estar en Japón, que es el objetivo que nosotros tenemos. Pero es un pez que crece rápido, es un pez que es resistente a enfermedades que son importantes, es un pez resistente al virus Giza, es un pez que hay un parásito externo que se llama Calibus que tiene harta resistencia al Calibus también. Al SRS también tiene poca prevalencia de esa enfermedad, por lo tanto el consumo antibiótico es bajo en esa especie. Entonces es un pez que la verdad es que tiene muchas virtudes que te hacen sentir como muy contento cuando lo produces. Es un pez que come en la superficie, cuando tú le das alimento como que se mueve y consume el alimento así como que le gusta. Entonces, come feliz. Claro, como que tú lo ves, está ahí creciendo rápido. Si tú vas a la oficina y vuelves a la semana siguiente ya creció harto porque el crecimiento es bastante acelerado. Entonces trae hartas alegrías. Tiene otros temas que son como de carácter técnico que también te generan algunas complicaciones, ¿no es cierto? Porque también tiene algunas enfermedades que son específicas de ello. Pero diría que es un pez muy noble, por eso siempre digo que es noble, porque es un pez que te entrega harta alegría. Yo soy un fanático del salmón cojo, no pude llegar a una mejor empresa. Mira, qué bueno saberlos. Mira, hablando de salmón cojo, David, yo quiero hacer un acto aquí en la entrevista para invitar a todos nuestros auditores a que sean parte de nuestro próximo Salmon Expert Seminars, que se realizará el próximo 18 de diciembre en el Hotel Cumbres de Puerto Varas. No se pueden perder
este interesante encuentro donde se abordarán temáticas como la genética, enfermedades, biología, producción y mercados del salmón cojo, una especie con proyecciones. Más información y entradas disponibles en salmonexpert.cl. De hecho, David va a ser uno de nuestros expositores estrella. Y hablando del seminario, David, ¿y nos podrías adelantar así un poquito de lo que vas a presentar? Solo si se puede. Solo si se puede. A ver, mira, la verdad es que la idea es un poco mostrar, hablar un poquito de la historia del cojo, que entendamos que es una especie que existe hace mucho tiempo en la producción en Chile. De hecho, es la primera especie que se produjo de forma comercial. Ya. Ya porque a inicios del siglo pasado se introdujeron salmones en Chile buscando hacer esta pesca extractiva, ¿no es cierto?, en los ríos. Pero cuando se empezó a producir cojo, la primera especie que se produjo fue, perdón, salmón se produjo cojo. Entonces, es mostrar un poco la historia, que entendamos que es una especie que existe hace mucho tiempo, pero la verdad es que como tenía un mercado que era Japón, nunca se había explotado más allá de lo que este mercado requería. Entonces quiero mostrar eso, mostrar un poco las proyecciones que tiene, hablar un poquito de cómo crece, esto mismo que estoy conversando de la resistencia a las enfermedades, Claro. y también hablar un poco de que hay muy poca investigación, y ese es un desafío que nosotros tenemos como país, porque no sé si los auditores lo saben, pero el 90 o 95% del cojo se produce en Chile. O sea, es una especie chilena, digamos, que nosotros la producimos. Si bien es una especie, y eso es importante decirlo, los salmones vienen del hemisferio norte, son introducidos en todo el hemisferio sur. Claro. El salmón cojo, el único país, o el 95% donde se produce, como te digo, es en Chile. Entonces es un desafío como país estudiarlo, conocer qué es lo que necesita, los requerimientos nutricionales, genética, producción, lugares, todo eso lo tenemos que desarrollar acá. Entonces yo creo que más que nada es tratar de dejar un poco puesto sobre la mesa que tenemos ese desafío Claro. para todas las personas que van a participar. Nada más que ya se adaptó bastante bien el salmón digamos, al entorno, a las características de nuestro país, y como tú dices, se produce muy bien. Sí, es un salmón, bueno, el salmón cojo, el salmón del Océano Pacífico. Claro. Hay salmones del Océano Atlántico y salmones del Océano Pacífico. El cojo es del Océano Pacífico, y este océano es el mismo que donde él vive. Yo creo que por eso también siempre digo, le gustan estas aguas, porque es su mismo océano. Siempre decimos eso. Y específicamente, David, cultivarlo en estas tres regiones salmonicultoras, que es la región de los lagos, Aysén y Magallanes, ¿en cuál es mejor? Yo diría que la región de los lagos, porque, bueno, hay temas que son más complejos de la estructura de costo y todo esto que uno hace cuando uno produce un salmón, pero el cojo se adapta muy bien a temperaturas que son un poquito más elevadas, ¿no es cierto?, porque eso le ayuda a crecer mejor. Y la región de los lagos es una región que tiene temperaturas no tan bajas en invierno, ¿no es cierto?, la cercanía a los lugares donde vamos a realizar las cosechas, ¿no es cierto?, la operación, eso también nos ayuda. Y diría que la región de los lagos es la mejor región, y la región de Aysén también sería una muy buena región. Ya en Magallanes es un poco lejos y también Claro. tenemos bajas temperaturas, y eso nos hace crecer un poco lento, y no podemos tener ese potencial que decimos que es estos pocos meses que se demora en crecer en el mar. Ujú. David, yo recuerdo el año pasado en Inagua, el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Silvicoagropecuarias de la Chile, doctor Yáñez, se le preguntó, creo que fue en un panel de preguntas sobre el salmón cojo o otras especies como potenciales. Creo que yo fue que le pregunté, sí, claro, le pregunté si, bien, teniendo en cuenta que el salmón atlántico es una especie, como yo digo, y perdónenme, no quiero herir susceptibilidad, es una especie especial, es un poquito compleja porque le afectan hartas enfermedades, porque el cálibus, por varias cositas. ¿Por qué? Entonces Chile debería potenciar un poquito más el cultivo del salmón cojo, siendo que tiene todas estas características benéficas, que menos tiempo de cultivo, más resistencia a enfermedades que son bastante devastadoras, como el ISA, el SRS, bastante resistencia al cálibus, que es otro dolor de cabeza a la industria. Y el doctor Yáñez dijo definitivamente. O sea, como que él, sí, yo loas y porras para que se cultive más y se potencie más el cultivo del cojo. Pero, ¿cómo ves tú que se está dando esto? ¿Y qué nos falta para digamos, no sé si estar a la par del salmón atlántico, pero hacerle collera, como se dice? Mira, a ver, el cojo tiene, bueno, complejidades que son de mercado, Ya. ¿ya? Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío. O sea, la producción ha ido aumentando, eso es una realidad. Nosotros producíamos 100.000 toneladas el año 2010, 2008,
y hoy día 280.000 toneladas, o sea, Ya. ha crecido casi 2 veces la producción, bastante. Pero eso trae desafío, es que los consumidores conozcan el producto, que las personas quieran comprarlo, ¿no es cierto? El cojo se vende en un 95% también congelado Ya. y los mercados no están muy acostumbrados a consumir peces congelados, les gusta el fresco, le llaman que Claro. el pez que se faena y se va directo al mercado. Así, sacarlo Claro, de un acuario. pero también tenemos que pensar en que cuando uno congela un producto, detiene todos los procesos biológicos en ese momento, después tú lo congelas en tu casa y la seguridad como alimentaria es muy importante Ya. también. Entonces, Claro. pero hay que educar a los consumidores y eso toma tiempo, toma años y para un país como el nuestro a veces nos cuesta un poco eso. Entonces yo diría que ese es uno de los desafíos importantes que tenemos. O sea, tampoco podemos como producir este animal, estos peces como en grandes volúmenes y después no tener a quién vendérselos porque eso también se iría en desmedro de la industria. Yo creo que eso es algo que siempre tenemos que tener claro. Y diría que también tiene otros desafíos que son lograr producir los 12 meses del año. Ese es un desafío en el salmón cojo. El salmón Año cojo, corrido casi. a diferencia del Atlántico, el salmón cojo tiene una temporada de reproducción. Perfecto. Y esa temporada de reproducción es 3 meses más o menos. Y con eso nosotros tenemos que lograr enfriar agua, hacer crecer a los peces más rápido, Ya. más lento y tener una cosecha que sea de unos 8 meses al menos en el año. Pero eso nos pone un desafío. Nosotros en el Atlántico, por ejemplo, tú puedes desovar y cosechar todos los meses y por lo tanto mantienes como una estabilidad productiva Perfecto. que los Un costos, stock. ¿no es cierto?, te Ya. ayuda a un stock de mercado. Porque siempre decimos nosotros, cuando uno ya tiene naranjas, quiere comprar siempre naranja en el supermercado. Claro. Nosotros que estamos acostumbrados que antes uno iba y había temporada, pero hoy día las personas quieren tener el producto siempre disponible. Claro, pues y eso te ayuda cuando tú tienes el producto a que tú seas fiel a ese producto, porque si te gusta y siempre está en las góndolas, lo vas a comprar. Entonces es otro desafío que tenemos y es ahí donde estamos trabajando. Hemos logrado extender la cosecha haciendo ciertos manejos, ¿no es cierto? Pero tenemos todavía algunos desafíos de investigación, de desarrollo para poder llegar a producir el pez todos los meses del año, tener cosecha. Y como te digo, yo diría que el punto de los mercados es muy importante. O sea, que las personas conozcan el producto, por lo general cuando lo conocen les gusta, y que podamos ir aumentando la producción con el tiempo, pero no tenemos que como volvernos locos diciendo, bueno, es un muy buen producto y tenemos que producirlo porque eso se caen los precios y al final va en desmedro de la industria. Oye, David, pero aparte de Japón, yo recuerdo hace un par de años, a ver, sí, un par de años, el 2022, un seminario que asistí que estaba el gerente comercial de Salmones Aisen. No hablaba solo de Japón, también hablaba de Tailandia, de Malasia, de Vietnam, de Corea del Sur, que están como cambiando sus hábitos alimenticios o sus formas de comer y que estaban requiriendo específicamente el salmón cojo, que tú me dirás, tú me corregirás, pero ¿qué de especial? Porque, sí, ya, lo confieso, si yo veo un salmón cojo y un atlántico, quizás la textura o la forma del filete puede ser diferente, pero hay que tener un ojo como muy clínico o muy ya entrenado. Que hay que saber cuáles son las características. Exactamente, yo veo dos filetes de salmón. Dos filetes de salmón. Tendría que, no sé, alguien enseñarme, mira, el filete de cojo tiene tales características o tal color, o lo prefieren tal color. Tengo entendido que lo gusta muy, muy rojo Claro, lo que pasa es que las especies genéticamente tienen una expresión del color Claro. de forma genética. Entonces el Atlántico tiene un color que es un poco más rosado, digamos, Ya. y el cojo tiene un color que es un poco más rojo, más naranjo. Y eso al ojo de las personas por lo general es más atractivo, ¿ya? Mira. Entonces, por lo general, si yo te pongo 2 filetes, quizás tú vas a elegir uno un poquito más rojo, te va a gustar porque al final es como lo que uno busca en el salmón. Y los países orientales en general consumían siempre peces salvajes, ¿no es cierto? Sockeye Claro. y otras especies que tenían este color rojo, ¿no es cierto? Entonces el cojo viene como a reemplazar esta especie que ya no se cosechan en tan grandes cantidades salvajes y nosotros lo podemos cultivar y vender, ¿ya? Esa es una diferencia. O sea, si tú ves 2 filetes, por el color puedes diferenciarlo. Es más cercano a la trucha, Ya. ¿ya? Y con la trucha son primo hermano porque son de Oncorhynchus, de la misma Sí. especie, o sea, especies similares, ¿ya? De la misma familia. Entonces, eso es una diferencia. Diría que en sabor quizás puede costar cuando está cocido un poco más diferenciarlo. Bien. Para los asiáticos, como tienen más tiempo consumiéndolo, para ellos es más fácil diferenciar los sabores Y lo consumen crudo. y lo consumen crudo, ¿no es cierto? Entonces ellos van a decir, mira, nosotros hemos hecho estos test ciegos, ¿no es cierto? Con algunos comerciales que son de Japón y ellos saben diferenciar el Atlántico del cojo y de la lucha. Pero en general diría que a la gente le gusta porque tiene un poco más de grasa, ¿no es cierto?, entre las fibras musculares y eso le da un sabor más potencia un poco más el sabor.
En texturas un poco más suaves, ya la carne es un poquito más blanda. Ese también es un desafío, trabajar la carne porque es un poco más blanda y por lo tanto cuando tú lo consumes, a mí me gusta mucho eso de que tú lo consumes y como que se deshace un poco en la boca, entonces eso es rico. Pero también ese es un desafío para poder hacer cocina, ¿no es cierto? Todo Claro, esto platos nuevos, innovadores. claro, con el pez. Pero diría que esas son las diferencias. O sea, en general, a los países asiáticos les gustan estos colores rojos. Compran cerezas, ¿no es cierto? Que también son rojas. Entonces, todos estos colores rojos les gustan. Y en general, las personas cuando prueban el pez les gusta. O sea, siempre nos han dicho que tiene un sabor rico, que es una textura agradable. Al ojo también es bastante llamativo. Ya, ¿ves? Ahora ya aprendí, ahora nadie me va a poder decir que no sé cuál es la diferencia entre Atlántico, cojo y trucha. David, el año pasado tuviste el magíster en nutrición acuícola de la UACH. Bien, me gusta que la gente estudie en la UACH, porque yo soy de la UACH, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, yo orgullosa de mi universidad. Con la tesis Sustitución parcial de harina de pescado por harina de insecto en alevín de salmón cojo. ¿Este tema lo abordaste por algún motivo en particular, por algún proyecto que estaba participando, por alguna visión en específico, tomando en cuenta que se estaba hablando de la sustitución de harina de aceite pescado por estas alternativas proteicas, que es harina de insecto o aceite de microalga? Y personalmente quisiera preguntarte, ¿la nutrición del salmón cojo, la nutrición, ya no es la alimentación, es la nutrición, porque es todo muy integral, ¿es distinta a las otras especies? ¿Tiene algún requerimiento en particular? No sé, pienso yo, tú me dirás, ¿necesita más grasa o más lípido o más vitaminas y el Atlántico necesita otras cosas? Siempre he tenido la duda. Mira, partiendo por la pregunta de la tesis primero, la verdad es que yo elegí ese tema porque hoy día la sostenibilidad es un punto que está como muy puesto sobre la mesa, las personas nos preguntan, ¿no es cierto? Y en eso también es importante decir que el cojo tiene una huella de carbono más baja. Ya. El hecho de que lo exportemos congelado ya baja la huella de carbono porque no va en avión, entonces va por barco y eso nos disminuye bastante la huella de carbono. La conversión alimenticia también es bastante eficiente y por lo tanto en general es un pez que también sosteniblemente cumple con muchos factores que lo hacen de buenos datos, ¿ya? Entonces, cuando poníamos la sostenibilidad sobre la mesa, el primer cuestionamiento que nos hacen las personas que ven cuando producimos salmones, bueno, ustedes le dan harina de pescado, ¿no es cierto? Entonces sacan peces del mar para poder alimentar a los peces. Hoy día la verdad es que eso todavía se utiliza harina de pescado y aceite de pescado, pero nuestros indicadores son bastante bajos. Y nosotros hoy día somos generadores de proteína de pescado en realidad, más que consumidores, para alimentar a los salmones. Pero en el futuro nosotros tenemos que ir buscando otras alternativas. Hoy día hemos pasado de la harina de pescado a la harina de las harinas vegetales, hemos incluyendo harinas de subproductos de origen animal, por ejemplo harina de cerdo, harina de aves, ¿no es cierto? Pero tenemos que ir buscando qué otras alternativas tenemos, porque la gente en el futuro te va a preguntar, bueno, ¿qué otras cosas tú estás utilizando? Y en este sentido surgen las harinas de origen de insectos, ¿no es cierto? Sí. Que son una fuente proteica muy valiosa en el perfil aminoácidico. Son similares en muchos casos a los peces, pero tienen un alto porcentaje de grasa y eso es un desafío. ¿Ya? Porque nosotros buscamos omega 3, ¿no es cierto? EPA y DHA para poder darle a los peces, ellos lo requieren para su nutrición, ¿no es cierto? Y nosotros también lo queremos consumir, entonces tenemos que buscar esas alternativas. Entonces, bueno, lo que hoy día tenemos como desafío es que la harina de insecto en general se produce en grandes cantidades en China, pero en el resto del mundo no hay una producción tan grande como para los requerimientos que nosotros tendríamos como industria en el mar, por los consumos de alimentos que tenemos. Entonces, yo dije, bueno, ¿dónde podemos buscar esas alternativas en el agua dulce? Porque en proporción se requiere menos harina, ¿no es cierto? Y también los peces de los ríos, algo que me hizo mucho sentido, consumen insectos, ¿no es cierto? Entonces eso pudiese ayudarnos, ¿no es cierto? De forma natural ayudarlos. También hay algunas aprensiones que pueden tener los consumidores todavía de que, oye, en el mar come insectos y yo no quiero comer algo que... Eso igual hay que estudiarlo todavía, ¿ya? No, la verdad es que no hemos hecho análisis de mercado, pero dijimos, bueno... Pues grupo, así como claro. estás comiendo un salmón que comía insectos. Claro, pero dijimos en el agua dulce nos hace mucho sentido, podemos comprar la cantidad de harina que necesitamos y vamos a probarlo. Hicimos esta tesis, ¿no es cierto? La hice yo con mi profesora Ana Farías, que aprovecho de mencionarla porque me ayudó mucho y me guió. Y hicimos la tesis y la verdad es que logramos demostrar que al menos un reemplazo del 5% de harina de pescado, porque también tú no vas a hacer un reemplazo del 100%. Eso también es como
no es la realidad. Yo voy a, Como un claro, cambio sustancial. no, yo lo que hago es ir reemplazando de a poco, ¿no es cierto? Y viendo Claro. qué tipo de insectos es el que le puedo también suministrar a los peces, porque también tenemos millones de tipos de insectos y no todos son iguales. Nosotros utilizamos la mosca soldado negro, Claro, que en Chile también hay una empresa que produce harina de insectos de ese origen. claro que es la más Sí, conocida. es la más conocida y hicimos este estudio y logramos demostrar que con un 5% de reemplazo no existe ninguna diferencia significativa con una dieta normal. Ya con un 20% de reemplazo tú ves, vimos enteritis, que es una inflamación del intestino, ¿no es cierto? Pero no logramos entender bien si era atribuible a la harina u otros factores y eso quedó como un poco pendiente de seguir estudiando en la tesis. ¿Ya? Respecto a los requerimientos nutricionales, en general las dietas son bastante similares entre los atlánticos y los cojos, ¿ya? Ahí también tenemos un desafío, que es entender bien cuáles son los requerimientos específicos del cojo nutricionales. Lo que nosotros hacemos por lo general sí es suministrar algunos minerales, por ejemplo zinc, porque el cojo tiene bastantes requerimientos en lo que es la síntesis de, ¿no es cierto?, la piel, las escamas. Necesita vitamina C, ya como antioxidante, porque tienen una enfermedad que se llama ictericia, que produce un estrés oxidativo bastante alto. Entonces ellos necesitan vitamina C, zinc, ¿no es cierto?, para poder evitar la oxidación. En los requerimientos de proteínas y lípidos, ¿no es cierto?, son bastante similares a los del Atlántico. Nosotros utilizamos dietas que le llamamos de alta energía, pero hoy día lo que nosotros estamos estudiando un poco y forzando, ¿no es cierto?, a las empresas de alimentos que nos ayuden a entender es cuánta proteína y cuántos lípidos necesita un salmón cojo, porque esa relación puede generar algunos cambios, ¿no es cierto?, en el crecimiento y en cómo el pez se comporta de forma nutricional. O sea, encontrar ¿Ya? un equilibrio. Un equilibrio, sí, un equilibrio. En EPA y DHA requieren niveles de omega 3, ¿no es cierto?, que los puedan ayudar a que puedan tener un sustento nutricional eficiente. Y diría que esos son los puntos más importantes. David, y actualmente, ¿en qué está Salmones Aysén? Hemos sabido que hace un tiempo reinauguró su planta de proceso allá en Ancud. También leí por ahí que acá la de acá de Puerto Montt la quieren ampliar. Entonces, ¿en qué está Salmones Aysén? Porque yo personalmente, no sé si voy a ocupar la palabra adecuada, pero Salmones Aysén la encuentro como una empresa que piolita, tranquila, que trabaja tranquila, sin grandes aspavientos, sin digamos, comentar lo que está haciendo, sino que trabaja tranquilita, pero bien. Esa es la idea, haciendo las cosas bien. Pero desde tu punto de vista y desde lo que tú ves, que estás dentro de la empresa, ¿en qué están? A ver, ¿qué te puedo contar? Que te voy a contar, obviamente. No, a ver, bueno, estamos comprometidos con la producción del salmón cojo hoy día, es un compromiso que adoptamos hace un par de años ya y la verdad es que creemos que es una especie, como hemos ido conversando, muy noble y que tiene mucho potencial. Estamos un poco orientados a poder entender y, como te decía, forzar un poco al resto de los proveedores a que podamos investigar sobre esta especie, tener mayor conocimiento. Estamos haciendo estudios, ¿no es cierto?, genéticos y todo esto para poder entender si podemos reproducirlos en otras épocas del año, ¿no es cierto?, hacer algunos cambios. Y también, en el tema comercial, siempre trabajando para poder abrir otros mercados, ¿no es cierto?, Estados Unidos, que es un mercado súper importante, Europa, si es que se puede ingresar. En eso estamos siempre comprometidos. La sostenibilidad es algo que hemos ido desarrollando. Nosotros partimos viendo nuestra huella de carbono en el año 2019. Nos dimos cuenta en estas diferencias que te mencionaba que teníamos con otras especies, que eran muy eficientes, y hoy día hemos puesto un foco en poder potenciar todo esto que tiene la especie, que nos da como valor, para poder mostrarlo. De hecho, vamos a sacar nuestro reporte de sostenibilidad del año 2023 en una semana más, yo creo. Ya va a salir publicado. Y nos pusimos como una meta tener ciertos pilares, ¿no es cierto?, de poder llevar todo esto que era muy beneficioso del cultivar esta especie a metas que la empresa pudiese cumplir. ¿Ya? Porque la especie te ayuda en eso. Entonces tú tienes que utilizarlo como un insumo. Diría que en eso estamos muy comprometidos. La sostenibilidad en el crecimiento orgánico. Nosotros somos una empresa que, es verdad, somos una empresa que no hace mucha comunicación, pero hemos tratado de crecer de forma ordenada, de forma orgánica, cultivando esta especie, abriendo mercados y siendo líderes en lo que hacemos. Eso es lo que queremos. David, me llama la atención que cuando conversamos antes de grabar este podcast, tú me comentaste que hace un año estás encargado de comunidades. ¿Cómo? Porque, claro, quizás muchos pensarán, ¿cómo un gerente técnico
que tiene que ver con todos los tecnicismos que requiere el cultivo del salmón, se encarga de comunidades. ¿Cómo se integra? ¿Cómo se enlaza eso? A ver, diría, mira, a ver, que yo soy veterinario, pero me gusta hacer muchas cosas. En general es como más que nada ese gusto de estar como viendo otras áreas y ayudando. Me gusta la gestión, eso es algo que me gusta mucho. Y bueno, yo conozco la empresa, yo llegué a la empresa hace 11 años ya. Entonces, el 2013 llegué a la empresa, hace 11 años. Entonces, la verdad es que he ido creciendo con la empresa y conozco muy bien qué es lo que podemos hacer, Ya. con quién conversar, a quién derivar las preguntas. Conozco los lugares donde producimos. Entonces, dentro del área en el que yo me desempeño, nosotros trabajamos también con sostenibilidad y las comunidades son parte de la sostenibilidad. Claro, por Un supuesto. negocio no puede crecer si nosotros no tenemos incorporadas las comunidades y esa licencia social que las comunidades te entregan. Entonces la empresa definió que, bueno, como yo tenía ese conocimiento, ¿no es cierto?, pudiese trabajar con una persona que está encargada de comunidades, con Julia, que está encargada de las comunidades hoy día, y ella trabaja con las personas que están encargadas de sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces se da como un círculo virtuoso donde nosotros podemos conocer, porque yo estoy dentro del área de producción de la compañía, en esa área, entonces, bueno, producción quiere ir a un centro y nosotros ya sabemos cómo comunicarnos con las comunidades, cómo ver qué podemos hacer con ellos. Tenemos un programa, por ejemplo, que se llama Puertas Abiertas, donde las comunidades pueden visitar nuestras instalaciones, conocer lo que hacemos, o sea, un poco desmitificar también esto de que llegamos a un lugar como a invadir, sino que nosotros vamos, respetamos, nos ponemos de acuerdo donde podemos estar, ¿no es cierto? Muchas veces nos ha tocado llegar a lugares donde, no sé, hay algunos mitilicultores que, como ese lugar no se había utilizado hace mucho tiempo, tienen ahí algunas cuelgas. Bueno, todo esto de poder ponerte de acuerdo, entender qué es lo que necesitan, a mí me gusta, conozco la empresa y por lo tanto se da como este círculo virtuoso. O sea, como que caías de... Es beneficioso. Claro, de todas maneras. Entonces, bien la apuesta de la empresa para que vean que un gerente técnico no solamente tiene que estar viendo números y productivas y sanitarias, sino que también puede involucrarse un poquito más en todo lo que conlleva la producción, que no es solamente lucas y cosas y del centro de cultivo de la piscicultura, sino que es toda una cadena que engloba muchas cosas. David, fue un agrado tenerte como invitado y yo lo pasé muy bien, aprendí varias cosas, como siempre digo, sí, yo siempre aprendo, aunque yo lleve harto tiempo hablando de la industria, hay cosas que de repente no manejo bien, pero ahora aprendí sobre todo a diferenciar Atlántico, y cojo, así que gracias David, un gusto tenerte aquí en este episodio de Cien Escamas. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bien, y nos vemos en el 18. Nos vemos el 18. El 18 de diciembre en Salmon Expert Seminars. No olviden que Cien Escamas fue auspiciado por Aquaterra de Nuseed, Omega 3 Canola Oil, una fuente renovable de Omega 3, Nurturing Land and Sea. Gracias por la sintonía del capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Este capítulo estará disponible en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Nos vemos en un par de semanas más con otro interesante capítulo, ninguna conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta luego. Sin Escamas fue auspiciado por Aquaterra de Nuseed, Omega 3 Canola Oil, una fuente renovable de Omega 3, Nurturing Land and Sea, Salmon Expert Seminar, Salmón Coco, una especie con proyecciones.